Estamos en un periodo de elecciones, está este ruido, está este recordatorio que pasó hace años atrás, hay una interpelación al presidente de turno, bla, bla. Tenemos una pandemia. Estoy recordando nomás la lista de lavandería que tenemos de temas, digamos. De supermercado. El supermercado, esa lista del supermercado de temas. Pero ahora, mira, a un nivel intuitivo me da la impresión de que, y en esto diferimos con Mauro, que es mucho más positivo, y celebro que tú seas más positivo, siento que hay un instinto en gran cantidad de la humanidad de que esto no tiene norte. Tal como los pajaritos cuando se desorientan y ya no saben dónde volar, siento que hay muchos individuos que ya no sienten que hay norte. Y esa desorientación y ese darse vuelta en círculo y ese dañarse entre unos con otros, no sé cuántas veces ha pasado, pero a mí me ha pasado ahora cada día más seguido que hasta gente cercana súper desorientada. Yo tengo la impresión de que esto no tiene que ver con fenómenos sociales. Mi pega en la psicología, por el tiempo que dure, no sé cuánto tiempo más haré esto, lo estoy pensando realmente, porque es difícil, es cansador, pero creo que hay fenómenos que exceden al humano que están empezando a generar ruido en estas cabezas. ¿Puedo plantear alguno? El cambio climático. Ahora, no estoy tan de acuerdo que el cambio climático sea solo por el hombre. Hay fenómenos astronómicos y geológicos interesantes que no se están hablando en los medios de comunicación y que ni siquiera se atreven las personas de ciencia a hablar, porque la ciencia ha sido corrompida, la ciencia es corrupta el día de hoy, la ciencia ahora se basa en valores políticos, la ciencia antiguamente se basaba en el saber, o tratábamos así, pero estamos en la misma época que Giordano Bruno. Tú tienes que decir lo que es correcto para ciertas ideas políticas. Bueno, habiendo dicho esto, percibo de que de cierta manera las personas jóvenes especialmente sienten que no tiene mucho sentido seguir. Y por eso muchas veces están con este afán autodestructivo. Porque yo no veía esto, bueno, a ti te tocó vivir, Mauro, quizás en algún momento, o eras probablemente muy joven, pero hubo movimientos sociales, pero habían ideales. Había violencia, pero también había un trasfondo, una filosofía, una ideología. Ahora no se ve detrás de esto. Es un impulso mucho más primario, mucho más primitivo, mucho más autodestructivo también. Bueno, por eso quería llegar yo al principio, ¿no? Por eso quería conversar un poquito de la autodestrucción, un poquito de el mundo que vamos conformando, porque te saco ahí un poquito del tema y un tema bien interesante que ayer conversamos los tres, no en pantalla, pero que tiene que ver con la energía, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando no haya energía para todo? Porque si tenemos energía sustentable va a haber menos energía, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, sí, porque no queremos destruir el planeta. Entonces, ¿podemos vivir con menos energía? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos? Dos temas ahí. Primero, ¿qué pasaría en una sociedad que no tuviera energía? ¿Cuál sería el efecto social de eso? Por ejemplo, ¿qué edificios van a funcionar si tiene que haber un motorcito para tirar arriba hasta el piso 10 el agua? ¿Serían mausoleos los edificios? También vivo en un edificio. ¿Qué pasaría con nosotros? Bueno, quizá ahí habría un caos social tremendo, aún con pequeños cambios del sistema, la ciudad no sé si soportaría esos cambios, energéticamente hablando. Un poco menos de alimento, un poco menos de corriente, un poco menos de internet. Pero hay otro fenómeno. ¿Y qué pasa si ya no es algo personal con el ser humano? Yo te comentaba fuera de cámara, Mauro, ustedes pueden meter el NOAA en lo que se llama el declive del campo magnético terrestre, el campo norte. El campo geomagnético se hace en norte y sur. El norte, ¿sabes cuánto se está moviendo al día, el día de hoy? 300 metros al día se está moviendo. Todos los días el norte magnético se está moviendo 300 metros. Eso está basado en el núcleo magnético, que es la protección que tiene la Tierra. La gente no habla mucho de esto. Se mueve 300 al día y partió a moverse con esa intensidad desde el año 90. ¿Saben lo que pasa el año 90? Empiezan a haber un aumento muy sostenido, progresivo y preocupante de las temperaturas a nivel global. Algunos científicos, bastante entre comillas, actualmente etiquetados de conspiranoicos, plantean de que el cambio climático tiene mucho que ver con este movimiento. ¿Qué pasa con este movimiento? Hubo un movimiento hace 42.000 años atrás, significó la extinción de unos seres llamados los Neandertal, el evento que se llama Lechpamp, creo que se conoce el evento, o evento Adams. Si se mueve el norte magnético, nuestra sociedad va a cambiar definitivamente. De hecho, estaba en Canadá, y de hecho te mostré ahí, Mauro, ahora está en Alaska la cuestión. No en Alaska, perdón, en Siberia. Se mueve Canadá a Siberia. Eso no es bueno. Entonces,
¿qué tal si los humanos tienen una especie de magnetopercepción, percepción extrasensorial, como usted quiera llamarla, y que se dan cuenta que las cosas no van a ser iguales? ¿Qué tal si los humanos dentro de su cabeza tienen esa capacidad? Como decía Jung, como arquetipo del apocalipsis, este arquetipo de saber de como que las cosas no van a ser iguales, como que, no hay, que hay un fin, que no hay fecha de término. Porque si yo le pregunto a un joven en qué quiere hacer, nadie me dice quiero tener 5 hijos y vivir y comprarme 5 casas. Po. Me dice, no sé, voy a vivir el día porque no sé si va a haber futuro. ¿Por qué me dice eso? ¿Qué le está pasando? Psicológica y sobre psicológicamente, parapsicológicamente si se quiere. Mira, yo a veces pienso que estamos arriba de un avión, y literalmente, avión, todo lo que significa lo tecnológico, ¿no? Computadores, y en un viaje. Y estamos en zona de turbulencia, que especialmente en Chile ha durado bastante, porque a nosotros nos pilló esto que se denomina el estallido social, y después se viene un largo periodo de cuarentena, de pandemia, es decir, llevamos más de 2 años, bueno, de hecho celebramos 2 años. Es una zona de turbulencia. Ahora, lo positivo me surge a mí cuando yo digo el avión no se va a caer. No creo que el avión se vaya a caer. Las personas más pesimistas piensan que el avión se puede caer. ¿Qué significa caer el avión? Que entremos... ¿Tú estás dentro de Se eso? cae el avión. Bueno, Sí. en eso sí me autoproclamo un tipo más bien optimista, digamos, que el avión no se va a caer. Pero estamos pasando por zona de turbulencia. Y vamos a seguir pasando por zona de turbulencia. Y probablemente el periodo que vamos a tener es largo. Y aunque uno sea psicólogo, también de repente se preocupa. Yo tengo mis hijos que son mi tesoro, mi capital afectivo. Tengo mi pequeña nieta de Milita, que tiene 2 años. Entonces, obviamente, soy un ser humano igual que todos y también me preocupa. Y yo también quisiera vivir en un país más tranquilo, en un mundo más estable. Pero noto que el mundo en general está entrando en una zona de inestabilidad, producto del calentamiento global, producto de lo que yo he denominado calentamiento social. Noto que hay zonas de turbulencia, que hay todo eso. El problema de alimenticio y la fragilidad del sistema que hemos creado, que tiene que ver con lo que estaba hablando Sergio. Nosotros hemos creado un sistema extraordinariamente complejo y simple a la vez. Todo se funda en la energía, en la electricidad, básicamente. O sea, y ahí es donde surge, que lo hemos conversado sobre todo en los primeros programas, lo que yo denominaba la cultura como un barniz. Cuando a ti te cambian las condiciones, de decir mañana se corta la luz en Santiago, y entonces dejan haber ascensores, no puedes sacar Red Bank, no puedes sacar petróleo, no puedes ir al supermercado porque en una semana nosotros entramos en la peor de las apocalipsis, porque aparece lo peor del ser humano, que es el salvajismo, incluso llegado, puede ser catastrófico lo que voy a decir, incluso al canibalismo. O sea, en situaciones extremas nosotros somos capaces de actuar de manera extrema y olvidarse los principios, los valores, la ética, y tiene que ver con la sobrevivencia. Síntesis, estoy terminando de ver la serie ¿cómo se llama? El estudio, ayúdame, del calamar. ¿El calamar? ¿Cómo se llama? No lo he visto. Los Juegos del Calamar. Los Juegos del Calamar. No había visto en mi vida una película más violenta. He estado 10 veces a punto de pararla porque detesto la violencia, pero fíjate que he visto momentos donde hay una poesía. Claro, una serie, es que el cine coreano, esto es una serie, pero el cine coreano tiene elementos de mucha violencia en medio de un cine con mucho sentido. Por supuesto. A eso voy, que la primera que me encantó, yo la recomendé aquí, cuando Parásitos. Claro. Bueno, ¿Okay? de la misma línea. De la misma ¿Viste línea. cómo termina Parásitos? Violentísimo. Violentísimo. Claro. Sin hacer Yo spoiler. espero que termine bien, pero toda la película ha sido violentísima. He visto morir una cantidad de gente de la manera más atroz. Pero hay momentos poéticos. Y me hace reflexionar sobre lo que estamos conversando, que tiene que ver con la zona de turbulencia, la violencia y todas esas cosas, pero como también hay pequeños oasis profundamente humanos. Pero que te fijas que en Parásitos y en El Calamar, que este es un tema que me gustaría que también interviniera Sergio, en Parásitos y en El Calamar... No he terminado de ver Calamar, así que no... No, pero en los dos, ya, okay. En los dos, la deuda, la simetría, ¿no es cierto? La sociedad completamente desequilibrada, Claro. desigual. Porque en el fondo tú ves aquí una serie de competidores que van por la plata porque están todos endeudados. Sí, claro. ¿Quiénes son los Sí, 400 y tantos participantes? 400 y tantos endeudados que están tan endeudados que les da lo mismo vivir o morir, en el fondo. Parásito, en el fondo, el día que llueve, ¿no es cierto?, y que empieza a caer el agua, se le inunda, no tienen dónde vivir. Sí, claro. Y van arriba, o sea,
en las dos conviven además La violencia y el dinero. claro. Y también la ética. ¿Cómo aparece lo más, no sé si llamar pequeño, lo más siniestro de nosotros los llamados humanos, pero también lo más poético, por decirlo, o para algunos les gustaría que dijera la palabra divino, o lo más profundamente humanista. O sea, se da esta contradicción profunda y la historia de la humanidad ha sido esto. Lo que sí yo creo que son pequeños destellos de amor, de humanismo, de poesía y grandes desiertos secos de llamas y de sufrimiento ha sido la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, si uno empieza a revisar desde siempre, desde lo que sabemos, de lo que podemos reconstruir de la historia de la humanidad, ha sido una historia de miles de turbulencias. Pero si la Segunda Guerra Mundial, que terminó hace 70 años atrás, murieron cerca de 100 millones de personas, pero esas son las personas que murieron. Y mi pregunta es, ¿cuántos quedaron mutilados físicamente y mentalmente? Si murieron 100, deben haber quedado 500 millones. ¿Cuántos migrantes nosotros tuvimos aquí, italianos, españoles, alemanes, producto de eso mismo, que llegaron como migrantes acá arrancando del horror, del infierno? O sea, la historia de la humanidad ha sido una historia terrorífica por mucho tiempo, en muchas circunstancias. De ahí surge lo positivo mío. Y cuando digo sí, es verdad. Pero creo, voy a decir una cosa que puede sonar, pero de lo peor que puedo decir yo en un programa de televisión. A pesar de todo, creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos estado mejor de lo que estamos hoy día, a pesar de todos los males y los horrores que estamos viviendo. Nunca habíamos estado mejor. Esa es mi tesis. Y creo que mañana pasaremos por zonas de dificultad, pero mañana estaremos mejor. Pero programas como conversaciones, psicología y filosofía, el humanismo y todo, creo que pueden contribuir a construir esa mañana mejor. Me gustó lo que planteaste, Mauricio, también las frases que dijo Julio, simetría y el tema de la deuda. Yo no he visto ninguna de las dos, pero escuchando gente que las vio puedo sacar ciertas ideas. Y una de ellas, efectivamente, es que la gente entra en el juego. Mira la metáfora. Claro. Yo elijo, porque yo no me rebelo contra el juego, yo entro al juego. ¿Cuántos están dispuestos a perder toda proporción de las cosas con tal de tener plata? Y están dispuestos a asumir de que hay jerarquías, y como en el juego del hambre, los españoles, no me acuerdo cómo se llama, esa que había un banquete que iba bajando cada vez más podrido. ¿Te acuerdas? Sí, el hoyo, creo que se llama. El hoyo. hoyo. ¿Qué tan dispuesto estoy a aceptar de que tengo que pasar encima de otro con tal de yo tener la autoridad? En el fondo yo no cuestiono el modelo, yo cuestiono la posición en la que estoy en el modelo, no el modelo. Claro. Yo no cuestiono lo material y el utilitarismo de los seres humanos, es que tengo poca plata. Y vemos un poco en los movimientos sociales actualmente que la cuestión no es un modelo más igualitario, es el tema cómo podemos tener más cosas. Es decir, reducir de nuevo a la importancia de las cosas, no de los ideales. Entonces, ahí de repente uno dice, chuta, claro, de cierta manera las personas están identificándose con esto. ¿Por qué se están identificando con esto? ¿Por qué no les genera como ruido? Porque de cierta manera les hace sentido. Eso es llamativo, preocupante. Ahora, otro elemento que ustedes plantearon. Entonces, ok, vamos a sumergirnos en esta dinámica, las personas están en el juego del calamar, hay escasez, estamos acercándonos a una distopía. Una cosa de Alemania también muy bonita y de Italia de Mussolini. ¿Sabes qué las dos tenían en común? Tenían unos pases que la otra vez una persona subió a redes sociales. Unos pases de pureza racial o sanidad. Qué curioso, ciertas épocas de la humanidad se empiezan a ocupar pases de sanidad. ¿Cómo sabemos nosotros que hoy día no estamos alabando una dictadura? ¿Cómo sabemos nosotros que no estamos inmersos en ella? Porque si le preguntamos a un italiano del año 30 o a un alemán del año 33, diría que estaba en una democracia fantástica. Cuando uno está metido en el ojo de la tormenta, no ve la tormenta. Entonces, en ese sentido, discrepo fraternalmente contigo, Mauro, sí, pero que puede que hay ciertos elementos de que la gente pide una distopía. Una distopía que quiere estar bien posicionada en esa distopía. Quiero estar en el piso de arriba, no en el de abajo en Parasite. Quiero tener plata pero matar al resto, como en este juego. No cuestionando el modelo, cuestionando la posición en la que estoy en el modelo y haciendo todo lo necesario para poder llegar a ese punto. Y eso nos habla de una humanidad más depredadora, no una humanidad más cooperadora entre sí. Pero es que ese punto es muy interesante, ¿no? Porque es cómo finalmente funciona la cabeza de cada persona, ¿no? Y que nos lleva a un tema que yo creo que es clave, ¿no? Que es la codicia, ¿no?
o nos lleva a preguntarnos hasta dónde tengo que llegar, Exacto. cuánto es necesario. Porque no sé si te pasa a ti, pero cuando uno, por esta pega, ¿no es cierto? Uno se documenta harto y lee harto y ve estos negocios millonarios de gente que tiene demasiado dinero y tú te dices, ¿por qué? Digamos? ¿Por qué el tipo puede meter las patas por algo si ya tiene tanto? ¿No es cierto? Es bien relacionado. También es bien loco. Po. Es autodestructivo. Como conversábamos, que también un poco enfermizo, ¿no? Voy a decir Que tú estés defendiendo algo que te puede quitar un pelo de esta alfombra. ¿No es cierto? Entonces, es como súper rara la... no, que te pueda quitar la cara. presidencia. Eh, Si tú me permites una locura que me gustaría a mí, tener una reunión con Piñera, weón. A sola, pero a puerta cerrada, sin ser juez, sin nada, decirle, Sebastián, ven para acá, weón. Sebastián fue cabro, idealista, me imagino. Era como un ser humano, no, inquisidor, no, sentarme a sola. ¿Qué te pasa, weón? ¿Cuánta plata tienes? ¿Para qué? ¿Para qué? Si quieras levantar la sospecha, porque no lo estoy acusando. 10 millones más, 10 millones menos. El otro día le sacaba la cuenta a Piñera, se podría gastar. Si viviera 40 años más, se podría gastar. Mira lo que te voy a decir. 10 millones diarios. Y deja a sus hijos y a su generación multimillonario igual. 10 millones diarios. O sea, tiene una cantidad de dinero increíble. Y siguen con la tontera que Felipe, los hijos... Felipe se los gasta. ¿Ah? Se lo gasta, sí. Felipe se lo gasta. Carrete total Se ahí. los gasta. ¿Qué tiene que ver con lo que Yo le estaba ayudo, diciendo? yo le Claro. le No, ayudo a pero, Felipe. claro, pero tiene que ver con la cabeza, como que de repente, claro, porque me sentí por lo que dice Sergio, no discuto el modelo, sino la posición en que estoy en el modelo, Exacto, digamos. eso es toda la discusión. ¿No es cierto? Porque si yo estuviera arriba, quizás... Entonces, tiene que ver también un poco con poner de acuerdo de algunos límites, de algún estándar mínimo y de algo que es muy raro porque no lo sé decir bien o no lo tengo conceptualizado. Es muy artesanal lo que te voy a decir. Es en qué minuto lo que me siento bien cuando el de al lado tiene esto que es digno, que es mínimo, ¿no? O sea, yo en la posición que esté me siento bien porque la persona que está caminando al lado tiene ese mínimo. Yo tengo que soltar más para que lo tenga, esa es la pregunta. ¿Qué hago yo para que...? Porque no entiendo por qué de pronto tanto y tan poco. ¿Me entiendes o no? Y querer más, ¿para qué? ¿Por qué no trabajar para que haya estándares? No, porque no creo en esto que todos tengamos que tener lo mismo, que todos somos iguales, porque lógico hay gente que sacrifica más, se sacrifica menos, y gente que a veces le gustan más unas cosas, otras menos, da lo mismo. Pero sí creo en trabajar por estándares mínimos que nos dejen estar tranquilos. Sí, pero es que va a ser mucho más fácil, Julito, si nosotros estuviéramos, no sé, le vamos a llamar Villa Mauricio. Si estuviéramos en Villa Mauricio y nos conociéramos todos y el Mauro le falta pan, es más probable que nosotros vayamos a ayudarlo, porque nos sentimos parte de una comunidad. Cuando hay todos estos millones de personas en esta colmena, el individualismo se hace tan fuerte, independiente del sistema, comunismo o capitalismo, es lo mismo, se hace tan fuerte, tan yo, que siento que no soy parte de un grupo. Humanamente, visceralmente no me siento parte de un grupo. O de un grupo muy pequeño que es mi familia quizás, o los de mi mismo partido. Entonces empieza a suceder de que pierdo esa capacidad de identificación y cooperación con el resto. Por la masa, la hiperconectividad o todo exceso de conectividad nos vuelve más aislados y más yo-yo. Contraintuitivamente. Porque supuestamente más juntos, más cooperativo, más juntos, más individualista. Entonces me acordé un poquito de una frase de Star Trek, no sé si les gusta esa serie, El viaje a la estrella. El señor Spock en un momento estaba con Montalbán, en ese tiempo un tipo de la isla de la fantasía, estaba Khan, y dijo una frase que a mí me llama la atención. Estaba muriéndose Spock. Y dice, ¿por qué te sacrificas, Spock? Las necesidades de uno están por debajo de las necesidades... O sea, las necesidades de todos están por debajo de las necesidades de pocos o de uno. Las necesidades de todos o de unos pocos están por debajo de las necesidades. Entonces, ¿cuál es el tema? Las especies tienen capacidad de altruismo, pero cuando siento que tú eres mi hermano, literalmente eres mi hermano de sangre, mi hermano de camino, y nosotros ya no nos sentimos hermanos. Como humanos ya no nos sentimos hermanos. Y como no nos sentimos hermanos, no tenemos la experiencia de compasión, que es sufrir por el dolor de otro.
Eso nos vino a enseñar hace 2000 años Jesucristo. Me sacrifico porque me da tanta pena tu dolor y tu carga que no puedo vivir sintiendo eso que tú estás viviendo. Estamos perdiendo la capacidad de compasión. Todas las religiones tienen en común eso, todas, independientes. Budismo también. Entonces, como no estamos ejercitando la compasión y somos solo yo, eso puede ser la semilla de la destrucción, independiente del sistema que se otorgue, independiente del presidente de turno. Nada va a satisfacer el hambre de un zombie que solamente quiere devorar hasta canibalizarse a sí mismo y a los de alrededor. Yo varias veces he planteado la palabra sociedad inteligente, empresa inteligente, comuna inteligente, y quiero explicar en breve el concepto de inteligencia. La inteligencia es como las multiplicaciones. Pensar en uno es lo más fácil que hay. Ese es el pensamiento del egoísta. Pensar en uno es la tabla del 1. 1 por 8, 8. O sea, repite como loro. Pensar en uno. Cuando tú construyes una pareja, tienes que aprender a pensar en 2. O sea, multiplicar por 2. Ya no es tan fácil. Cuando tú tienes un hijo, tienes que aprender a pensar en 3. Cuando tú quieres dirigir un país, tienes que pensar en 19 millones. Eso es sumamente complicado. 19 millones por 64. Se requiere de una inteligencia superior. No te digo una persona, sino un equipo con computadores. Síntesis, para mí la inteligencia es igual que las matemáticas, que las multiplicaciones, más que las matemáticas. Entonces vivimos en una sociedad menos inteligente porque se ha vuelto menos reflexiva. Y se ha vuelto menos reflexiva porque necesitamos menos reflexionar aparentemente, pero nos damos cuenta que es más urgente que nunca. Porque tenemos casi todo solucionado y todo nos entregan casi en la boca digerido, la hamburguesa, la papa frita, la cosa intelectual, nos metemos una Netflix, todo. Entonces estamos siendo un poco parásitos de una cultura donde estamos dejando de ser reflexivos, nos estamos volviendo más egoístas, por lo tanto más estúpidos como personas y como sociedad. Y en eso tenemos que tomar y reflexionar, al menos en esto. ¿Puedo agregar una cosita mínima? Que me acordé de otra frase. Ahora entendí por qué Spock hizo lo que hizo. Estaba Kirk, Capitán Kirk. Le dijo antes de morir, tú has sido y siempre serás mi amigo. ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Cuánta gente está dispuesta a sacrificarse por ti o por mí? ¿Cuánta gente estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos el día de hoy? ¿Cómo se han perdido los amigos, los lazos reales? Eso tiene mucho que ver con Parasite, que no la he visto, y tiene mucho que ver con el juego Calamar, que no he visto. Pero me entiendo, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hemos perdido la capacidad de sacrificarnos por lazos? ¿Hasta qué punto hay lazos el día de hoy? Entonces, lo que pasa en el microcosmos es lo que pasa en el macrocosmos. El microcosmos, las familias y los individuos, pocos lazos reales. El macrocosmos, la sociedad no se siente como un colectivo, se siente como un conjunto de individuos. Y ahí las cosas no se van a dónde van a llegar.